Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión legal. Hoy nos metemos de lleno en un caso venezolano. Complejo, ¿eh? Una sentencia reciente del Tribunal Supremo de Justicia, de su Sala Constitucional, es del 6 de agosto de 2025. Efectivamente, y trata sobre una disputa familiar bastante larga por una herencia. El centro es una propiedad, la Quinta San Luis. Exacto. Y bueno, nuestra fuente es la propia sentencia. Queremos entender cómo un pleito entre hermanos por esta quinta terminó escalando 2 veces hasta la máxima instancia constitucional. Un camino largo. Precisamente. Vamos a ver cómo el lío con unos documentos y unas decisiones judiciales previas, hizo que todo se complicara muchísimo. Tocaremos conceptos clave: cosa juzgada, revisión constitucional y sobre todo la tutela judicial efectiva. Suena fundamental eso de la tutela judicial efectiva. ¿Lo es? Es básicamente el derecho a que un tribunal te escuche, analice tus pruebas y te dé una decisión fundada. Y que se cumpla, claro. Bien. Vayamos al meollo del asunto. Son 4 hermanos, ¿verdad? Alicia, Leonor, Luis Gerardo y Maritza Rodríguez. Correcto. El conflicto es por la partición de la Quinta San Luis. Maritza reclama el 60%, dice que su padre le cedió esos derechos. Pero los otros 3 hermanos no están de acuerdo. No, ellos se basan en otro documento, uno privado pero importante. Está firmado por todos, y además fue reconocido judicialmente. Hay una sentencia firme del año 2000 que lo valida. O sea, un documento con peso legal. ¿Y qué dice ese documento? Dice que la quinta es de los 4, en partes iguales, 25% para cada uno. Y aquí empezaron las idas y venidas en tribunales. Claro, 2 documentos que dicen cosas distintas sobre la misma propiedad. Exacto. Y el primer problema serio surgió cuando la Sala de Casación Civil, la SC, en 2017, le restó valor a ese documento privado, reconocido. Dijo que no podía cambiar lo que decía la sesión pública anterior. Pero ahí no quedó la cosa, ¿no? Para nada. Intervino la Sala Constitucional, la SC. Fue en 2018. ¿Y qué hizo? Anuló esa decisión de la SC, le ordenó dictar una nueva sentencia, pero ojo, le dijo explícitamente que tenía que valorar ese documento privado. ¿Y por qué era tan importante valorarlo? Porque la SC dijo que ignorarlo era una incongruencia omisiva. Ajá, incongruencia omisiva. ¿Podrías explicarnos un poquito qué significa eso en este contexto? Algo más sencillo. Claro, significa que la SCC simplemente omitió. No analizó una prueba que era clave y que le pidieron que viera. Ese documento firmado por todos y reconocido. Al no hacerlo, dejó la sentencia como incompleta en un punto crucial. Y eso, según la SC, violaba el derecho de los hermanos a una respuesta judicial completa, a la tutela judicial efectiva. Entendido. La SC le dio una orden clara a la SCC. Analicen este documento. ¿Y lo hicieron? Pues aquí viene lo llamativo del caso. En 2022, la SCC saca una nueva sentencia y básicamente repite lo mismo que antes. ¿En serio? ¿Ignoró la orden de la Sala Constitucional? Tal cual. Volvió a declarar sin lugar el recurso de los hermanos, insistió en que el documento privado no podía ir contra la sesión pública anterior. Se apoyó mucho en un artículo del Código Civil, el 1362, sobre los contradocumentos. Increíble. Desobedecer a la máxima instancia constitucional. Eso tuvo que tener consecuencias. Definitivamente. Llevó a los 3 hermanos a pedir una segunda revisión constitucional, ya en 2023. ¿Una segunda vez? Sí. Y esta vez alegaron desacato directo. Dijeron, miren, esta nueva sentencia es prácticamente igual a la que ustedes ya anularon. Por su parte, la defensa de Maritza decía que no, que la SCC sí había valorado el documento, pero que simplemente había concluido que no era válido para anular la sesión. ¡Qué enredo! Un verdadero nudo legal. ¿Y cómo se resolvió finalmente? ¿Qué dice esta sentencia de 2025 que estamos analizando? La Sala Constitucional fue muy clara esta vez. Declaró al lugar la segunda revisión. Anuló la sentencia de la SCC de 2022. La calificó, como dijimos, de desacato y de ser materialmente idéntica a la que ya había anulado en 2018. Y decidió terminar con el asunto, supongo. Exacto. Para no alargar más las cosas, usó una facultad especial que tiene y decidió ella misma el fondo del caso.
El resultado confirmó la sentencia original, la de primera instancia, la del 2014. Esa que sí le había dado validez al acuerdo del documento privado. Ah, o sea, volvió a la decisión inicial que sí consideró válido ese acuerdo entre hermanos. Correcto. Ordenó dividir la quinta en 4 partes iguales, 25% para cada hermano. Eso sí, respetando el valor de unas mejoras, unas bienhechurías que hizo Maritza. Ese valor se tiene que determinar aparte. ¿Y cuál fue el argumento central de la SC para darle más peso a ese documento privado que a la sesión pública anterior? El punto clave fue la interpretación de ese documento privado. La SC lo vio no solo como un papel, sino como una confesión de Maritza, reconocida judicialmente, donde ella admitía que sus hermanos tenían derechos iguales. ¿Una confesión? Sí. Y le dio más valor a esa confesión, digamos, validada por un tribunal, citando artículos del Código Civil sobre la prueba de documentos reconocidos y la confesión misma, que a la formalidad de la sesión pública hecha antes. Fue como decir, más allá de la forma, aquí hubo un acuerdo posterior y una confesión reconocida por todos. Entonces, resumiendo un poco las lecciones de este caso tan largo, vemos esa tensión, ¿no?, entre un documento público formal y la voluntad que expresaron después los hermanos en un documento privado, pero que además tenía ese reconocimiento judicial. Totalmente. Y también resalta, las demoras y lo complicado que se vuelve todo cuando un tribunal inferior parece no acatar las directrices de la Corte Constitucional. Es que es fascinante ver cómo la Sala Constitucional tuvo que intervenir 2 veces. 2 veces. Para que se valorara una prueba que consideraba crucial y para hacer valer su propia decisión anterior. Exactamente. La sentencia final reafirma principios importantes, como la tutela judicial efectiva, la cosa juzgada constitucional. Pero el camino para llegar a esa justicia fue, extremadamente largo para esta familia. Y esto nos deja pensando, ¿no? ¿Qué mensaje envía sobre la seguridad jurídica, sobre la eficiencia de la justicia, cuando un caso necesita ir y volver tantas veces a la máxima corte? No por un debate nuevo, sino para que se cumpla lo que ya se decidió. Esa es una pregunta fundamental. Nos obliga a reflexionar sobre qué tan efectiva es, en la práctica, la justicia constitucional y cómo funciona realmente la jerarquía entre los tribunales. Un punto clave para el debate. Si te gustó nuestro contenido, haz clic en me gusta, comparte y suscríbete a todas nuestras redes. Si deseas una asesoría más completa, escríbenos al privado.